Bueno, buenos días. El tema de hoy va a ser el debate igualdad versus equidad. Y la primera pregunta que os quería hacer era que tradicionalmente se relaciona la igualdad, bueno, la igualdad por lo menos en igualdad de recursos se relaciona con la derecha y de trato, y la equidad, que es más bien la igualdad de oportunidades, el buscar descompensar esas desigualdades que existen en la sociedad, se relaciona más con la izquierda, y quería ver hasta qué punto opináis vosotros que esto es cierto. No sé, yo personalmente la igualdad lo relaciono bastante con la izquierda, no sé, igualdad de género, igualdad de oportunidades, como dijiste tú. En plan, muchas de estas cosas, la palabra en sí se relaciona mucho con la izquierda, pero si hablas de igualdad ante la ley, que eso es verdad que se relaciona con la derecha o con el liberalismo específicamente, que habla mucho de igualdad ante la ley. Entonces, es verdad que la equidad a lo mejor sí que se relaciona directamente con la izquierda y no tanto con la derecha, eso puede ser. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que el término igualdad ha sido como hasta apropiado por la izquierda, por los partidos de izquierda, pero si vamos un poco más allá de lo que es el término, de lo que es la palabra, y vemos cómo se aplica en la sociedad, pues sí que creo que para la derecha es como un poco más importante pues una igualdad quizá de oportunidades, pero no una igualdad realista en el sentido de que todos iguales, con todos los mismos recursos, que eso es lo que ya tiraría un poco más a la equidad, ¿no? Y que efectivamente la izquierda pues casi que abandera. Y también un poco, exactamente, o sea, lo que hicieron los partidos políticos es romantizar un poco la idea de igualdad, y muy poco de ellos realmente profundizan en esta idea y qué significa la igualdad, hasta dónde llega, en qué términos igualdad de oportunidades, igualdad ante la ley. Entonces todos hablan de igualdad como una cosa muy linda, pero pocos realmente enfatizan estos temas y en qué significa la igualdad, porque tiene un costo, obviamente. La igualdad, para llegar a tener igualdad, un poco hay que enfrentarse a la libertad. O sea, hay un poco una batalla entre igualdad y libertad. Entonces, si tienes extremadamente mucha igualdad, entonces tienes menos libertad y eso. Entonces, por eso mucho se habla de la igualdad y hasta qué punto se puede aplicar eso. Santi. Sí, yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Yo no lo tengo... ¿Por qué me miras así, tío? Porque estoy atento. Yo no lo tengo nada claro. En plan, sí que veo la diferencia entre la derecha y la izquierda, porque unos apoyan más a lo mejor la libertad y otros la igualdad, como decías tú. O sea, por esa disyuntiva sí que lo puedo diferenciar la derecha y la izquierda, pero es que creo que ni mucha gente sabe en realidad la diferencia entre equidad e igualdad, o no mucha gente le presta atención de verdad a esa diferencia, entonces no logro hacer una diferencia de si derecha o izquierda la apoya más. A lo mejor sí que es verdad que la equidad, como tiene eso de ese factor de justicia social, de favorecer a un lado más para que pueda acceder a ciertos recursos, lo ligaría con la izquierda, pero es que también lo que habéis dicho, o sea, la igualdad es un discurso más, a lo mejor, promovido por la izquierda, para que todos logremos llegar a los mismos recursos. Entonces es que ya lo estoy poniendo al mismo nivel, entonces no sabría decir. Yo creo que la palabra igualdad es cierto que se usa mucho, pero cuando cogemos el término y lo que significan, a lo que se refiere realmente el gobierno actual, por lo menos, es a la equidad, a intentar descompensar desigualdades en la sociedad. Sí. Entonces, ¿vosotros creéis que es justo intentar descompensar esas desigualdades en la sociedad? Alguno quiere todo. No, es que es meterse en berenjenal, pero justo. O sea, dirías, por ejemplo, con discriminación positiva. Por ejemplo, temas de dar ayuda a esa gente que no tiene el poder económico o no ha nacido en una familia con el poder económico suficiente, dar ayudas para las viviendas, no, yo creo que intentar descompensar las desigualdades de género en las empresas, todos esos temas. Hay muchos temas que tocar. Sí, lo que pasa es que creo que depende del... O sea, es tan complejo que depende del... O sea, de a dónde te enfoques, si es en tema de ayudas o en tema de cuotas de género. O sea, como que creo que mi opinión va a cambiar mucho, depende de... O sea, creo que en general no puede ser justo, puede ser no justo, depende de los ejemplos un poco más concretos. O sea, diciendo al término general, yo considero que no sé si hay un derecho a la igualdad. El único derecho a la igualdad es la igualdad ante la ley. Después no sé cuántos derechos más existen en términos de igualdad. ¿Entendés lo que te digo? Sí, porque tú dices tienes derecho a la libertad, pero no dices tienes derecho a la igualdad. A lo mejor solo igualdad de igual trato ante la ley. Pero después, ¿qué más derechos relacionados con la igualdad hay? Para mí no mucho más. Ese es el tema. Partiendo de ahí. Estoy de acuerdo, pero no se sé si están de intentan acuerdo implementar porque...
yo creo que cada vez se cree más que la familia en la que tú naces, eso es cuestión de suerte, tú no lo eliges nunca. Entonces hay gente que desde un inicio empieza con menos oportunidades en la vida y cada vez se cree más que todos deberíamos tener por lo menos el mismo comienzo, ¿sabes? Las mismas oportunidades que yo también estoy de acuerdo en muchos casos, oportunidades de sanidad, de educación pública, todo eso me parece que es súper necesario para absolutamente todo el mundo, y el que no tenga acceso, yo Pero creo todo que el mundo tiene acceso. claro. Bueno, todo el mundo O sea, tiene acceso desde, en o España. sea, tu parte, vale, pero poniendo Pero España de en ejemplo, Estados Unidos hay gente que vive sin seguro médico Ya, y ya. no se puede permitir una operación. pero poniendo España como ejemplo, tú tienes, o sea, sí es verdad, evidentemente que hay desigualdades desde el momento en el que tú naces, en el sentido de, pues, de capacidad, de gente que tiene más dinero, pero, o sea, todas las personas, al menos hasta donde yo entiendo, sí que tienen esas posibilidades de acceder a educación, a sanidad, y luego eso como base, y luego, pero eso para todos como base, y luego ya sí que hay gente que pues está evidentemente mejor posicionada desde que nace. Pero entonces sí que existiría una especie de igualdad, por ejemplo, en lo básico, ¿sabes? Pero entonces podemos dejar claro, en plan, para vosotros, cuáles son los derechos relacionados con la igualdad. O sea, ¿solo igualdad ante la ley o consideráis que hay un derecho más? Yo creo que se relaciona mucho con los derechos a la libertad y a la vida. No, sí, entiendo lo que dices. En el sentido de que si no hay igualdad, muchas veces Claro. no hay libertad. Sí, no entiendo. No, pero yo lo que quiero decir, a lo mejor hay alguno acá que cree que hay un derecho a la igualdad de oportunidades. No, yo creo que no, porque en el fondo es muy difícil de medir. Entonces, como Claro, nos por eso pongamos pregunto. a ver No la sé igualdad de qué. oportunidades en cada uno de los ámbitos, podemos hablar hasta de relaciones humanas. Como tú no tienes relación con gente que te pueda meter en empresas, por ejemplo, Claro, ya no tienes la misma por oportunidad que otra persona. O sea, para mí el tema con la igualdad es que el único derecho que existe, para mí, no sé si el único, pero diría que el más significativo es la igualdad ante la ley. Y después, en términos de igualdad, lo que existe es el Estado debe para satisfacer todos los derechos de las personas, tiene que entrar en términos como de darle salud a las personas, de darle educación a las personas. Entonces eso termina, o sea, le da a las personas cierta igualdad de oportunidades, pero el objetivo del Estado para mí no es garantizar la igualdad de oportunidades, sino garantizarle a todos sus derechos, bueno, eso, mediante esos servicios, educación, salud y todo eso. Depende del Estado también, porque en nuestra Constitución la igualdad es un principio recto, un principio fundamental. Entonces ya el gobierno se debe ocupar de garantizarlo por medio de leyes. Pero yo creo que una de las preocupaciones, volviendo antes al tema de las ayudas y todo esto con la igualdad y la equidad, o sea, al final las ayudas son necesarias, yo creo que son necesarias hasta cierto punto, pero en mi opinión, se vuelven un peligro cuando eliminan el incentivo por trabajar. O sea, como vemos en muchos países, o sea, en el momento que quitas el incentivo para trabajar y tú puedes tener una vida digna o una vida completa, una vida que tú quieres por medio de las ayudas que te da el Estado, no solo dependes de él, sino que es que te estás cargando todos los incentivos para trabajar. Hace poco escuchaba en un reel, un vídeo. Nueva fuente, ¿eh? No voy a decir que lo he leído en un artículo, lo vi en un reel. Lo vi en un reel de una llamada entre, no sé si era un agente de la Seguridad Social o un funcionario público, ofreciendo empleo a un inmigrante, y el inmigrante diciendo exactamente que para qué voy a trabajar si cobro 2.500 euros, de todas las ayudas, diferentes ayudas que cobro 2.500 euros, puedo mantenerme a mí, estoy de ocupa, ¿para qué voy a trabajar? Que sea cierto o no, ahí está lo de la fuente, pero está claro que eso puede ser un indicativo de que eso es algo a lo que hay que prestar atención en cualquier ámbito. Bueno, y además que yo creo que eso no es igualdad ni equidad, porque No, al estás contrario, dándole a mucho. alguien una vida sin trabajar mucho más cómoda que a otra persona que por tener un nivel económico inicial mayor ya no puede obtener una vida sin trabajar. Entonces tampoco es ni igualdad ni Es un equidad, ¿no? intento de equidad mal, Vale, yo creo. yo creo que menos político y más personal, hablando de igualdad y equidad, estas gráficas van a aparecer en pantalla, ¿vale? Esta es la gráfica de la distribución de riqueza actual en el mundo, y esta es la de igualdad que me he inventado yo. Imaginaos que os dicen que no habéis nacido todavía y que vais a nacer en una familia aleatoria. Podéis nacer
en la gráfica actual, en la que tenéis más o menos un 50% de probabilidad de ser más pobre que la media y un 50% de ser más rico, es una especie de normal, por así decirlo, o una distribución uniforme en la que todo el mundo tiene el mismo salario, o sea, todas las familias tienen el mismo salario. ¿Dónde preferís nacer? Yo, sin ningún tipo de duda, en la del 50%. ¿Sí? Sí, sin ningún tipo de duda. Porque creo que incluso si naces en una familia en la que pues tienes recursos limitados, puedes tener incentivo, capacidad, ganas, si te apetece, y si lo intentas y si trabajas, entiendo que no será lo más fácil del mundo, pero a crecer, a mejorar. Sin embargo, en el primer gráfico que me estás enseñando, si está todo el mundo igual, pues... Yo no le veo el problema. Yo siento, y perdona que vaya yo primero, tenemos muchos ejemplos en la vida que no se igualan a la vida al 100%, pero por ejemplo, y es muy superficial, pero si tú te compras un videojuego, tú no quieres jugar con la probabilidad de que quizá entres con 1000 monedas o quizá entres con 5. Tú juegas con que todo el mundo entre al mismo nivel, Claro. y dependiendo de tus capacidades puedas avanzar en la vida o no. ¿Sabes? Bueno, vale, entonces he entendido mal el gráfico. O sea, esto no es que todo el Todo el mundo... mundo empieza con lo pero mismo. pero puedes crecer a partir de ahí. Efectivamente, tú empiezas con el mismo salario familiar de tus padres. Y a partir de ahí, dependiendo de tus capacidades y de tus ganas en la vida, puedes ir mejorando o no. Claro, en el segundo gráfico te puede pasar como en el FIFA de empezar a jugar y que te toque contra alguien que tienes a Ronaldo, a Messi, a Vinicius. Eso es. Que es la vida, ¿eh? Que es la vida, claro. Y tú empiezas con un equipito, nada, de tercera. Y en cambio juegas contra un Real Madrid que tiene a, ¿sabes? La mejor delantera del mundo. ¿Tú qué opinas? ¿Tú dónde prefieres nacer? O sea, yo, claro, si tú me preguntas a mí personalmente como individuo, si es un tema de probabilidades, obviamente elegiría el primero. Porque si todos partimos de la misma base, yo creo que con mis habilidades, por llegar muy lejos, ¿sabes lo que te digo? Y además todos tenemos lo mismo, y en cambio en el otro me podría tocar de que estoy muy mal parado. Claro. El tema es, la realidad a lo mejor es otra. En el sentido de, quiero decir, para imponer eso, ¿cuál es el costo de imponer eso? No, ¿Sabes lo que te sin digo? duda no es imponible. O sea, Claro. yo creo que es una situación imposible. Claro, por Pero, eso lo digo. pero yo siento que es una paradoja, porque nosotros estamos, ni siquiera el dinero que tengan nuestras familias, pero hemos nacido en un país en el que se puede vivir bien ya por las bases que se establecieron hace muchísimos años. Entonces, hablamos desde un punto de vista, yo creo que bastante sesgado, y si realmente nos pusiésemos, que es lo que intento hacer, en un punto de vista objetivo, yo creo que todos elegiríamos tener igualdad de oportunidades antes que tener la posibilidad de nacer en una familia, en un país en el que casi es imposible desarrollarse. O sea, entiendo lo que dices, pero considero que, claro, si tú piensas individualmente, cada una de las personas van a elegir la opción 1, pero como sociedad posiblemente no sea la mejor opción. Vale. Porque es imposible llevar a cabo, es imposible llevar a cabo, cabo. o sea, te estarías restringiendo un montón de libertades, y tiene un montón de contras, porque por ejemplo, tú sabes, uno de los países más igualitarios del mundo es Venezuela, son casi todos pobres. A lo que te digo, entonces, cuando tú quieres llevar esos tipos de ejemplos a la práctica, es un poco lo que termina pasando. O sea, aunque estoy de acuerdo que es un excelente ejemplo, quiero decir, para pensarlo y para reflexionar sobre ello, pero en la realidad, o por lo menos por lo que veo en la práctica, lo que termina pasando es que los países que son más igualitarios son todos pobres. O sea, Santiago. sí, yo estoy de acuerdo. Estoy bastante de acuerdo. Perfecto. No quieres aportar nada más, ¿no? No, yo creo que elegiría en la que tenga más incentivos o en la que tenga más capacidad de no depender de agentes externos como por ejemplo el Estado o agentes externos en general y capacidad de crecer por mi cuenta. O sea, yo meritocracia. Cuanto más meritocrático sea, creo que más es mejor, aunque sea imposible. Igual en ese caso no, o sea, la meritocracia... Es o sea, mayor, yo hablé de lo es mayor mismo, en el yo hablé de primer meritocracia, caso. pero claro, Claro, en exactamente. el primer caso es mayor. O sea, acá lo que se está hablando es cuál es el punto de partida, ¿no? Ni de la meritocracia ni todo eso. Acá el tema es cuál es el punto de partida. Pero yo hablo en cuanto a oportunidades de crecer, porque habéis dicho que en el primer caso es más, o sea, es más meritocrático, pero en el segundo, si naces muy abajo y luego subes. Es verdad, o sea, pero Claro, yo, eso me yo refería yo. dije el ejemplo de la meritocracia porque digo que con mis habilidades o, no sé, con lo que sea, considero que puedo llegar mucho más lejos porque todos partimos de la misma base. En cambio, en el otro gráfico, si te toca abajo de todo, llegar hasta arriba, puede ser mucho más complicado considerando que hay gente que ya está ahí arriba. O sea, ese es el tema. Y en base a esto, ¿creéis que necesitamos un mínimo de equidad en la sociedad?
y en la sociedad mundial, no en la española, porque hay gente que tiene una oportunidad de crecer casi nula, solamente por el lugar en el que ha nacido. Hay historias de gente que tiene que cruzar el Sáhara andando para subirse a un barco y llegar a España, ¿sabes? O España o cualquier otro país europeo, para tener un mínimo de posibilidad de tener algo. Y además, una vez han llegado al continente con posibilidades de desarrollo, están en la peor situación en la que te puedes encontrar, que es sin papeles, sin dinero y sin familia. Sí, sí. O sea, me parece muy interesante lo que dices. Yo considero que los derechos de las personas ya están establecidos. Entonces el papel del Estado es satisfacer, o sea, y garantizar esos derechos. No es la igualdad, no es la equidad. O sea, para mí eso no es el objetivo del Estado. Es satisfacer los mínimos necesarios para que tú puedas desarrollar tu vida correctamente. Entonces, no significa de que todos tengamos el mismo nivel de salud, educación, sino que todos tengan el nivel correcto para desarrollarse correctamente. Entonces, no tiene nada que ver con el nivel en relación al resto, sino con tu nivel propio y cuánto necesitas tú para desarrollarte. Si uno está mucho mejor, pero tú estás bien también. Exactamente. Y entonces, el Estado puede garantizar tu bienestar. Claro, a mí me da igual que una persona tenga un patrimonio altísimo y tenga un montón de oportunidades siempre y cuando todas las personas tengan las oportunidades necesarias para desarrollarse correctamente. Entonces, un umbral. Entonces, a mí lo de... Un umbral mínimo. Claro, a mí lo de respecto al resto me da exactamente igual y yo no jugaría por eso. Entonces, por eso a mí el término igualdad como que me... No sé, no me gusta mucho que digamos. Vale. Perfecto. ¿Sale? Vale, bueno, voy a pasar al siguiente tema dentro de igualdad y equidad, y este es más específico a la situación actual. Se aprobó en noviembre de 2022 la Directiva 2022-2381, no sé si la queréis mirar, que es europea y que obliga a que antes de junio de 2026 al menos un 40% de los consejeros no ejecutivos de las empresas sean mujeres, o al menos, un 33% de todos los puestos directivos, ejecutivos y no ejecutivos, sean mujeres. Y aquí lo que yo quiero preguntaros es si lo creéis necesario para garantizar igualdad o equidad, me da igual, o si creéis que es un paso más allá y que está intentando forzar unos roles o una situación que no existe en el mundo. Lo último. Lo último, 100%. Sí, hombre, ¿Y te justificas o no? Sí. Vale. Si me lo pides. A ver. ¿Cuánto te piensas para realmente, claro, es que si partimos desde una base, como lo que tú dices de me tengo que justificar, el orden natural de las cosas, sin intervención ni nada, ponle que sea todos hombres, pero las mujeres también quieren llegar. Entonces habría que ver si las mujeres tienen algún impedimento por el orden natural para llegar a esos roles. Entonces los impedimentos que yo tengo en mente, a lo mejor me estoy equivocando, corregidme, los impedimentos no son naturales, es decir, son más de decisiones de vida. A lo mejor las mujeres deciden trabajar de media menos tiempo, menos horas al mes o a la semana que un hombre de media, porque quizás le quieren dedicar tiempo a otras labores. Entonces, de media se ha demostrado de esa manera. Entonces, no es algo natural, no es algo que es una discriminación positiva, que estás tratando de elevar a la mujer porque tiene algo de por sí que esté mal y que le hace no llegar a ese puesto. No, es una cuestión de decisiones personales. Entonces, si las mujeres quieren llegar a esos puestos, quizás deberían esforzarse lo mismo que los hombres o totalmente agentes externos. Tú puedes hablar de suerte, puedes hablar de millones de cosas, de ayudas, pero a mí no me parece que un cupo sea la mejor opción. Más que nada también porque crea un ambiente negativo, un ambiente de que la mujer ha llegado ahí por un cupo y a mí eso me parece negativo. Le quita mérito. Le quita mérito y es que es una broma. O sea, ves a una mujer y en cierto puesto y ¿qué piensan los que han llegado ahí, los hombres? Que es es que tiene que rellenar el cupo. Es como lo de DEI. O sea, es como lo de, es negro, pues ya está rellenando el cupo. Entonces es que para mí es ridículo. O sea, a no ser que me convenzáis. Y además, totalmente, tú hablabas antes de que tú opinas que el mejor sistema sería uno meritocrático, y creo que la discriminación positiva, sobre todo en estos temas de que, quiero decir, las mujeres y los hombres tenemos las mismas capacidades intelectuales. O sea, no están restringidas las mujeres en ese sentido. Entonces, esa es la decisión o el tipo de decisiones menos meritocráticas que existen. Y volvemos un poco a lo mismo otra vez, que teniendo las mismas capacidades intelectuales, hombres y mujeres,
que a las mujeres se las tenga que poner por cupo, es que a mí me parece hasta una falta de respeto a las mujeres, pero sin ninguna duda, porque encima la que se lo habrá ganado van a decir, por el cupo, o... Sí. ¿Matías? Yo creo que tenéis razón y que eso es una situación, por así decirlo, idónea, porque venimos de una sociedad que ha sido machista desde hace miles y miles de años. O sea, estamos en nuestro mejor momento de igualdad, aunque la gente se queje y se queje y se queje. En Europa. También está bien en Europa, es verdad, pero está bien quejarse para avanzar, porque si no se queja nadie no se avanza. Pero yo siento que la sociedad en la que vivimos sí que siguen existiendo desigualdades y yo he conocido a gente muy buena y gente muy mala, y yo creo que a corto plazo un cupo así quizás sí que es una buena forma de hacer ver a todo el mundo que la mujer es igual de capaz que un hombre en un puesto directivo a corto plazo. Es un poco lo mismo, pero lo mismo que habéis dicho vosotros. Mi situación, por así decirlo, idónea, es que esto ocurra de forma natural. Que las mujeres, que tienen la misma capacidad intelectual que nosotros, vayan naturalmente, sin ninguna ayuda del Estado o del Gobierno, vayan escalando en la sociedad y se demuestre que son igual de capaces que nosotros, o sea, que los hombres, para estar en puestos directivos o llevar empresas o lo que sea. ¿Tú crees que eso a día de hoy hace falta demostrarlo? Yo creo que hace falta demostrarlo a gente específica. Yo creo que la mayoría ya sabemos que eso es real, pero hay mucha discriminación en la empresa y no puedes decir que no, porque es cierto. O sea, yo creo que hay discriminación en el mundo, racista y de hombres y mujeres. Al revés también. Hay muchos puestos en los que entran muchas más mujeres porque no se confía en los hombres. Por ejemplo, las guarderías o cuidar a niños en casas, me da igual. Todo eso no se confía en los hombres. Entonces, yo creo que estos cupos a corto plazo pueden ser un buen incentivo para que la sociedad vea que las mujeres son capaces y a partir de ahí se quite y ya se deje que todo funcione naturalmente. La situación idónea no es esa. La situación idónea es que todos nos demos cuenta de forma natural y el mundo se vaya ajustando poco a poco, que es lo que debe hacer. Pero realmente lo que importa son los efectos a largo plazo. Quiero decir, el tema es ese. ¿Cuáles son Pero los efectos ¿cuál es el a largo plazo? Porque si el largo plazo son 100 años, hay mujeres en su vida que van a vivir discriminadas de hoy a 100 años. Ya. Porque un ajuste social, natural, para mí el largo plazo son por mínimo medio siglo, perdóname. Pero, o sea, ¿y tú crees que lo que tienen que hacer es tomar medidas fuertes para que el cambio sea rápido? Porque para mí, que decir que el 40% de una junta directiva tiene que ser mujeres es muy fuerte. Eso es muy fuerte. Entonces, ¿tú crees que lo que tiene que hacer el Estado es tomar medidas muy fuertes para incentivar el cambio rápido y después recular? ¿O cómo, quizás es muy fuerte, pero porque un 40 me parece mucho. Es un montón. Además, teniendo en cuenta que existen diferentes roles y que el hombre y la mujer no somos iguales en cuanto a la estructura cerebral y física y lo que sea, me parece muy fuerte el 40%, pero por ejemplo, poner una medida del 25% para que quizá ya existe, no lo sé, pero medidas quizá menos fuertes porque tampoco queremos imponer roles en la sociedad. Eso es otro problema, no queremos imponer que haya un 40% de mujeres cuando naturalmente no lo habría. Tenemos que medir muy bien cuál sería, por así decirlo, aunque siempre digo por así decirlo, el punto de equilibrio. Habría que medir cuál es el punto de equilibrio y a partir de ahí ir ajustando poco a poco a ver si realmente es ese, sin forzar ningún tipo de error. Pero yo no lo veo mal porque el equilibrio a largo plazo se consigue en demasiados años. Yo creo que también es parte de lo que estaba diciendo antes de DEI y de esto de Diversity, Equity, Inclusion en los procesos de selección. Yo creo que también estamos un poco equivocados en eso porque, por ejemplo, para este caso de que más mujeres sean ejecutivas, como que tienen que tener la oportunidad para ser escogidas. O sea, no quiere decir que las escojan, porque el proceso de recursos humanos es muy largo. O sea, quiere decir que desde la base se considere a las mujeres también, para poder ser escogidas y ascender. O sea, no quiere decir que al final vayan a ser mujeres. Yo estoy a favor del DEI, pero de ese mismo, o sea, de que se considere en un inicio
y que se luche contra el machismo, la discriminación desde un inicio. Lo cual no quiere decir que cuando comience, considerando todas las posibilidades, considerando todos los candidatos sean mujer o hombre, no quiere decir que asciendan, quiere decir que se consideren en un inicio. Yo estoy a favor de eso, pero no estoy a favor de... Pero no se consideran actualmente, o sea, ¿tú crees que las mujeres actualmente eso es lo que no se las dice. consideran? O sea, eso es lo que se dice y por eso nace el término este de DEI, para que se consideren en un inicio. Lo que pasa es que ya se ha convertido en otra cosa, en las que en el cupo, se ha convertido en el cupo, y yo eso es de lo que estoy en contra, no de que se consideren en un inicio. Pero si de verdad se están considerando en un inicio mujeres que se lo merecen, que una mujer, por ejemplo, que se lo merece menos que un hombre, ahí ya es un cupo. Pues eso es de lo que estoy en contra. Claro, Pero eso puede pasar, perdona, pero esto puede, o sea, ¿quién va a regular eso? ¿Quién va a mirar si... Entonces, si tú coges el 40%, que tiene que ser mujeres sí o sí, pues, y actualmente no sé cuánto es el porcentaje de mujeres que hay en una junta directiva de una empresa, pero será menos, porque si no, no pondrían este cupo, entonces ya hay un 10% que no serían mujeres, que ahora sí lo son, y entonces los que serían hombres en esa situación están siendo discriminados. ¿Sabes lo que te digo? O sea, que les van a quitar. O les van a quitar o no les van a poner, siendo los que Más quizá capacitados, serían más más aptos. capacitados, los que sus jefes hubieran pensado, los accionistas o quien sea, hubieran pensado que sería la mejor opción. Entonces, yo creo que no es justo y poco a poco, sin estos cupos, se ha ido viendo cómo la mujer ha ido naturalmente tomando más relevancia en consejos de administración, en juntas de dirección, sí, sin estos cupos es ahora, pero si tú coges una empresa, si tú coges una empresa grande de hace 30, 40 años y coges una de ahora sin que todavía esté aplicado este cupo, que me parece que de hecho en el IBEX ya está, o no sé, o sea, no por esta regulación, pero por una ley española. O sea, si tú lo comparas antes del cupo, pero justo inmediatamente antes, y una empresa de hace 40 años no había ni una sola mujer en el consejo de administración. Y ahora sí las había, antes del cupo. Te digo que en este consejo el cupo no se cumple. No. Y bueno, Acá es 100% hombre, ¿eh? Alguno tiene que tener el Llega el puesto. día y estamos muy... Pero bueno, volviendo a este tema, o sea, yo creo que también lo de los cupos, para mí no es una función del Estado estar regulando cómo se organiza la sociedad. Porque además, ¿cómo determinamos en qué puestos debe el Estado poner cupos y en cuáles no? Porque claro, es muy fácil decir en las juntas directivas. en la obra no. Pero después, claro, en la obra no, en todos estos trabajos que no hace falta. O sea, la igualdad solo en ciertos determinados aspectos. Sí, Quiero para decir, lo bueno, entonces, la igualdad para para lo lo bueno. bueno. Y quiero decir, después, hay lugares donde son mayoría mujeres, ahí también hay que poner cupo para que los hombres sean el 40%. O sea, para mí es muy Industria del conveniente, modelaje, claro, es muy de la conveniente moda. poner en ciertas cosas sí y en ciertas cosas no. Por eso yo decía medir cuál es el punto de equilibrio de hombres y mujeres. Si tú, obviamente no se puede medir al 100%, pero si tú haces una estimación de en 150 años, cuando se supone que ya está todo bien equilibrado, en la obra hay 20% mujeres y 80% hombres, pues quizá hay que obligar a que un 20% de la obra sean mujeres. No lo sé, es muy difícil. No Además, sé, sí. además, cuando hablas de la obra suena como irrelevante y cuando hablas de los puestos directivos, no. Entonces, me parece un tema muy, muy difícil. Quizás es por importancia de puesto también, es que no lo sé. No puede ser. A ver, para mí el tema es que habría que promoverlo más de base y no tanto desde arriba. Quiero decir, no tanto desde imponer cupos a los directivos, sino promover más de abajo, de que en temas de educación y todo Sí. eso, tratar de promover más desde ese sentido y no tanto desde la cúpula, porque es algo muy cortoplacista, como decías tú, lo de hacerlo de los cupos. Habría que tratar más de hacerlo desde abajo, promoviendo, porque a lo mejor naturalmente no va a haber ese 60-40 o ese 50-50, entonces tú estás tratando de imponerlo de una manera muy abrupta con cupos y no va a suceder nunca. Entonces por eso a lo mejor sería, tampoco sé los datos, entonces no puedo hablar con 100% de certeza, pero a lo mejor sería mejor promoverlo desde abajo y ver cómo surgen actualmente. ¿Sabes lo que te digo? Me Porque parece mejor idea. lo Promover desde la 40% educación del siempre es Es el instrumento. es el instrumento, ¿no? Sí. Sí. Vale, yo creo que para acabar un poco el tema de igualdad y equidad, y luego vamos a pasar a una sección un poco distinta, quería preguntaros si con este tipo de medidas, como la anterior, de la que estábamos hablando, de imponer cupos bueno, imponer porcentajes de mínimos de mujeres o de hombres en los puestos ejecutivos,
¿creéis que estamos creando igualdad de oportunidades o forzando una igualdad de resultados? Tanto con esta medida como con medidas de equidad que buscan, que miden, muchas veces se miden a través de los resultados y no de las oportunidades. Para mí estamos forzando. Totalmente. Estamos forzando y, claro, además son los resultados, que eso es lo peor de todo, quiero decir, porque si estuviésemos hablando de oportunidades, a lo mejor sería un poco más debatible, pero esto es directamente el resultado, está yendo a la última instancia, está yendo a los directivos y está imponiendo un cupo para cierta cantidad de personas. Entonces, Y esos son resultados. exactamente, Claro. o sea, por eso digo lo de la educación, tenés que ir más a la base y dando oportunidades para que puedan llegar a ese sitio. Pero acá lo que están haciendo es directamente obligando a que estén ahí, ¿sabes? Totalmente. Sí, yo estoy de acuerdo. Perfecto, ¿de acuerdo? Vale, pues Opino igual. última sección del podcast. Estaba merodeando por internet Es que yo lo estoy viendo. por nuestro TikTok y hay algún comentario que otro que es bastante poco preciso o por lo menos no viene a cuento, ¿sabes? Vamos a ver. Y he visto, no es un comentario, pero he visto la historia, porque el comentario es irrelevante, Sí. pero he visto la historia de esa persona y para hablar un poco más desde un punto de vista objetivo, él ha subido una noticia y un comentario a esa noticia. Sí. La noticia dice así: el PP tumba en el Senado el plan del PSOE para triplicar la inversión en vivienda y crear una base pública de precios. ¿Vale? Esa es la noticia. Informar un poco, ¿qué tumban significa eso. eso? O sea, Significa que el PSOE quería aumentar a 7.000 millones la inversión pública en vivienda y además quería regular los precios de las viviendas para que todo el mundo pueda llegar a ellos en principio. Y su respuesta es a esta noticia: y luego los jovencitos que gritan Pedro Sánchez dimisión dirán que no pueden acceder a la vivienda por culpa de este gobierno. Ese es su comentario a la noticia. Entonces yo quería ver vuestra opinión, si creéis que aumentar la inversión pública realmente va a ayudar a los jóvenes a llegar a viviendas asequibles y regular los precios, o si esto va a fastidiar aún más el mercado, que es lo que hemos estado viendo, y que la decisión de tumbar este plan para intentar desregular un poco todo el tema de la vivienda y así dejar más libre mercado es la solución para el problema de vivienda que estamos viviendo ahora. Bueno, a ver, mi opinión primera es, efectivamente, Pedro Sánchez dimisión. Y mi segunda opinión es que va a depender mucho si el plan que proponía el Partido Socialista era inversión en vivienda pública de protección oficial o si era simplemente para, yo qué sé, para ayudas a No, constructoras era que lo inversión en dudan mucho. vivienda pública. Vale, en ese caso, si el propio gobierno establece una base de una serie de precios mínimos o máximos, pero son viviendas de protección oficial, es decir, públicas, lo que vas a afectar sobre todo es a las empresas que están construyendo, se están gastando una pasta en construir y que se... Perdona que te interrumpa, Sí. pero quiere invertir en vivienda pública 7.000 millones, que me parece es triplicar, y regular todas. Entonces ahí cambia mucho el asunto, porque si tú regulas el precio de la vivienda, lo que estás haciendo básicamente es imponer impedimentos a la oferta de vivienda. Entonces vas a hacer que la gente no solo no pueda costearse una vivienda, sino que es que encima no pueda encontrar ni una vivienda donde vivir porque no las van a construir con la misma frecuencia, ni las que ya había, las van a alquilar. las van a alquilar, las van a preferir venderlas que van a tener más beneficios. Venderlas ahí. Y esta, porque yo me he dado cuenta que O todos estos especular con partidos de izquierda que siempre hablan de los fondos buitre, los fondos de inversión, de que no podemos permitir que fondos... Se lo he escuchado más a Sumar que al PSOE, pero bueno, que no podemos permitir que los fondos extranjeros compren un montón de viviendas en España. Al final, si un propietario no puede alquilar su vivienda a un precio justo, lo que va a hacer es venderlo. Y si la gente en España ni siquiera puede comprarse la casa, pues lo va a comprar a particulares extranjeros o incluso a estos mismos fondos de los que tanto se quejan precisamente algunos políticos de la izquierda. Entonces yo creo que es, si quitándolo de la inversión en vivienda pública, que no voy a opinar, porque la verdad que no tengo mucho conocimiento sobre el asunto, pero la regulación de precios en la vivienda me parece una de las medidas más inoportunas que puede realizar un gobierno. ¿La inversión en vivienda pública a qué se refiere?
a construir o a- construir. Tú construyes vivienda que luego pones en oferta como desde el Eso me gobierno. parece bien, o sea, lo que creo que hay que hacer Sí, es pero te construir, parece bien, pero o sea, ¿sabes lo que significa eso? Significa que los impuestos de todo el mundo van a la vivienda de un 0,01% y lo que estás haciendo es dar ayudas de forma indirecta. O sea, yo lo porque que, estás yo lo dando que dinero quiero del hacer es resto construir. a una persona que está pagando un alquiler que es menor al del mercado. Entonces lo que estás haciendo es ayudar a un 0,001% de la Y sociedad. haciendo competencia desleal a las empresas Además, constructoras claro. también. Sí, para mí el tema con esto es que lo que sucede es que se aumenta la presencia del sector público y mediante las regulaciones y además con la inversión al Estado, lo que hace del Estado a viviendas públicas, lo que hace es hacerse más complicado a las empresas privadas. Entonces, de manera indirecta lo que estás haciendo es que los individuos sean cada vez más dependientes a todo lo que hace el Estado mediante las regulaciones y la inversión pública y cada vez menos se pueda realizar todo esto mediante transacciones privadas, entre privados. Entonces, al final los individuos se terminan volviendo más dependientes al Estado. O sea, y ese es el problema y individualmente a los políticos. Entonces, posiblemente lo que sea mejor, en mi opinión, sería tratar de disminuir al máximo el número de restricciones y regulaciones y todo esto para incentivar al máximo las construcciones y entonces aumentar la oferta y por otro lado ayudar a las personas del lado de la demanda, ayudarlos a la hora de comprar una casa, ayudarlos en impuestos, IBI y todas esas cosas, a la hora de la hipoteca, lo puedes ayudar, todas estas inversiones que se están haciendo lo puedes tratar de ayudar a los españoles y especialmente a los jóvenes a la hora de comprar y no tanto en la construcción, dejar eso en la mano de los privados, que si tú les quitas las regulaciones, las restricciones y no le haces este tipo de competencia leal, se van a poner a construir, los fondos buitres, esto que llaman, se van a poner a construir, va a haber más vivienda, entonces lo que habría que hacer de última es apoyar a los españoles a la hora de comprar y no tanto a la hora de construir, eso no es una tarea del Estado, digamos, en mi opinión. Vale, pues aquí acaba el podcast, muchas gracias.